Muy buenas noches, que Dios bendiga su vida. Les saludo en el amor del Señor. En esta hora nos conectamos para dar un devocional más de la palabra del Señor. No lo habíamos podido hacer más temprano por cuestiones de trabajo, pero ya lo estamos haciendo ahorita y sean bendecidos con esta palabra. Les saludo en el amor del Señor a todos los que se puedan conectar o puedan ver este video más adelante diferido. Bueno, vamos a dar inicio a este estudio, este pequeño devocional en el cual tenemos la serie Cómo tener una vida en victoria, cómo tener victoria en medio de los problemas, de las adversidades cotidianas. Entonces, vamos a hablar acerca de Nehemías 8:10. Vamos a agarrar la segunda parte o la última parte de este texto. Vamos a hablar que dice así, Nehemías les dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En esta serie de cómo tener una vida en victoria, estamos agarrando textos promesa, y no se trata, ¿verdad? Porque hay muchos que critican y dicen, pues se sale de contexto tal o cual texto, pero la palabra del Señor es para agarrarla porque es viva. Es una palabra eficaz que viene a transformarnos. De cualquier manera, la palabra del Señor, aunque sea dado a una tercera persona, es siempre, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, por medio de su sangre, podemos nosotros hacer uso de esa palabra para nuestras vidas, para la situación que estamos pasando. Así es. Si Él obró de una manera milagrosa en otro tiempo, lo podrá hacer en nuestro tiempo, en nuestra situación, porque Él es el mismo ayer, hoy y todos los siglos. Entonces dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En primer lugar, debemos de tener en cuenta en este camino en Cristo que nada en esta vida, así es, nada en esta vida de lo que nos pudiera pasar, situación, lo que sea, ¿verdad? Nada debe ser causa o motivo de tristeza, de angustia, de aflicción a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si tenemos un Dios vivo, ¿verdad? Tenemos un Dios a nuestro lado, no debemos de andar con caras de compungidos o caras de afligidos. Así es, Él habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo, y también Él mismo ha dicho por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ha dicho que Él ha prometido, ¿verdad?, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no debe haber un motivo, una causa de tristeza, pese a las situaciones que tengamos que vivir, tengamos que afrontar en esta vida. Una cosa debemos tener en claro. En primer lugar, nuestro reino no es de este mundo. Hacia nosotros pertenecemos a la ciudadanía celestial, ¿verdad?, en el cual ha sido pagado nuestra entrada a esa ciudadanía, ¿sí?, por medio de sangre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por lo tanto, las aflicciones que pasemos en este mundo, las necesidades que afrontemos en este mundo, en esta vida, que muchos lo estamos afrontando, ¿verdad? Están pasando situaciones adversas, ¿verdad? Pero debemos entender que no son eternas, son pasajeras, tienen inicio, tienen final. Así es, y debemos de entender también, tomar en cuenta lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: en este mundo tendréis aflicciones. Así es. Así que quizás pases algún dolor, alguna pena, quizás otros pasen carencias, angustias, cualquier necesidad. He visto tantas situaciones de personas que dicen: hermano, oren porque mi refrigerador o mi nevera está vacía, o salí a comprar contento y me asaltaron y me robaron todo y me quedé otra vez con las manos vacías. Entonces son situaciones terribles que está pasando día a día cada persona, ¿verdad? Y más los creyentes pasan situaciones en diferentes países, necesidades, aflicciones, persecuciones. Así es, y déjeme decirle, eso no debe de extrañarse, porque el Señor no ha prometido comodidad y riqueza a todo mundo que crea en Él. Así es, Él promete, ¿verdad?, salvarnos y rescatarnos del pecado y darnos vida eterna y ayudarnos en este mundo. Ahora le voy a decir una cosa, un secreto que muchos no saben. Si tú quieres ser bendecido, ¿verdad?, y has probado muchas cosas y no has podido ser bendecido, pues dedícate a impulsar la palabra del Señor. Todo lo que impulse la palabra del Señor, que dé testimonio, ¿verdad?, de la palabra del Señor, va a ser ayudado. Si tú te subes en ese vehículo del Evangelio, ¿verdad?, a predicar, a expandirlo, a servirlo,
en ese vehículo vas a ser ayudado porque el Espíritu Santo para eso está, ayudar, ¿verdad? A dar testimonio del Evangelio de Jesucristo, de nuestra salvación y por lo tanto, ¿verdad? Él nos va a proveer los medios, los recursos para expandir su palabra y obviamente que nos va a dar de comer, porque Él ha dicho que el obrero digno es de su salario. Entonces, todo eso tienes que tener en cuenta. Las penas, los padecimientos, ¿verdad? Mientras estemos en este mundo, van a continuar. O sea, tenemos nosotros que estar sensibilizados y preparados, e incluso preparar a nuestros hijos para cuestiones de pérdidas y cuestiones, situaciones también de que no renieguen de Dios, porque hay hijos que han crecido en el Evangelio, pero al ver la necesidad de sus padres que confiaron en Dios y tuvieron necesidad, ellos, no fueron instruidos y han dicho, ¿verdad? Pues yo no quiero servir a ese Dios que nunca ayudó a mi papá o nunca ayudó a mi mamá. Mucho cuidado con lo que le estemos enseñando o transmitiendo a nuestros hijos en la fe, que hay que confiar pese a las situaciones que vamos a atravesar. Tenemos que tener la convicción de una fe entera, ¿verdad? Y firme en el camino del Señor. Entonces, aunque nuestro cuerpo pase dolencias, ¿verdad? Nuestro espíritu ha sido renovado y transformado por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no vivo yo. Ya no estoy, vamos a decir, padeciendo lo que estoy padeciendo en la carne, sino en el Espíritu. Cristo vive en nosotros y lo que vivimos ahora en la carne, los sufrimientos, los problemas, las angustias, lo vivimos por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto lo ha dicho Pablo en Gálatas, léalo bien, Gálatas 2:20. Entonces, lo que vivimos, padecemos y sufrimos, ya no lo vivimos solitos, sino que lo vivimos por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, no es por nuestra fuerza. ¿Qué tanto podemos nosotros atravesar un problema? ¿O qué tanto podemos aguantar una crisis o un padecimiento? Así es, o lograr tal cual cosa. No lo podemos hacer en nuestra fuerza, con nuestros recursos y con nuestro pensamiento o nuestra idea, sino que es, dice la palabra del Señor, por medio de su gozo. Es su fortaleza, el gozo del Señor, el cual opera en nosotros, su paz y su gozo principalmente, es lo que opera en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos levanta y es la energía que nos da para continuar adelante. Así es, al mismo apóstol Pablo le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona precisamente en la carencia, en la necesidad, cuando todo está casi perdido, cuando quizás te señalan que no te vas a levantar, que no vas a levantar nunca cabeza por haber creído en el Evangelio, has perdido tu tiempo. En esas situaciones cuando más actúa el poder de Dios en tu vida y es lo que tienes que tener la convicción clara en ti. Entonces, no debe haber nada que empañe nuestro gozo y la paz de nuestro Señor Jesucristo que ha puesto en nuestra vida, ¿verdad? Que es por medio de la confianza en su palabra desde el momento que creímos en Él. Entonces, sí, va a haber problemas, va a haber dificultades, amenazas, violencia, incluso va a haber asalto, va a haber accidentes, va a haber situaciones fortuitas que vamos a decir, ¿por qué? Pero ahí es cuando realmente nosotros debemos estar seguros que el Señor no nos dejará ni nos abandonará, porque si algo he estado seguro desde que predico la palabra del Señor con convicción y con firmeza, no es por lo que he escuchado, ni por lo que he oído, ni por lo que me han contado, es por lo que yo he vivido desde que tengo uso de razón que predico la palabra del Señor. El Señor Jesucristo no deja tirado a ningún caído. A ninguno de los suyos que han caído no los deja tirados y Él se va y los abandona absolutamente. Si algo está fallando en que no podamos alcanzar ciertas cosas o bendiciones, si algo está fallando, quizás no tengamos los recursos aún suficientes que necesitamos o no podemos salir incluso de algún problema, alguna necesidad. Si algo está fallando, debemos de pensar, ¿verdad? Que no es que el Señor no tenga suficiente poder o nos haya abandonado y nos haya dado la espalda, porque recuerden esto bien, el Señor no deja abandonado ni tirado a ninguno de los suyos. Él dice que Él continuará la obra perfeccionándola en cada uno de los que han creído, ¿verdad? Él es el que da el crecimiento, Él da el seguimiento, ¿verdad?
y Él continuará la obra en nosotros hasta perfeccionarla, hasta el día de su venida. Así es. Cuando Pedro saltó de la barca, emocionado y diciendo, ¿verdad? Con firmeza, porque había creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice, pues si tú eres, ¿verdad? El maestro, ¿verdad? Di que yo vaya a ti. Dice, pues ven, dice. Y él saltó de la barca y se fue, pero se empezó a hundir. Y recuerden esto, Jesucristo estaba ahí presente. Así, y Pedro se empezó a hundir. Y él se empezó a angustiar, se empezó a desesperar, empezó a clamar, Señor, ayúdame que me hunda, no te digo que me voy a ahogar. Mire, no es porque Jesús no tuviera poder o se lo hubiera acabado, vamos a decir, como si fuera una pócima de poder y que tenía un tiempo de duración. No es porque tampoco Jesús se haya ido o haya desaparecido. Jesucristo estaba ahí. Y lo mismo es en cada situación de nosotros. Jesucristo está ahí presente con nosotros, ayudándonos en nuestras necesidades, incluso doliéndose de nuestras aflicciones, porque estamos en un mundo que todavía no ha sido renovado, no ha sido transformado el mundo. Nuestras vidas, nuestro espíritu ya, pero nuestro cuerpo aún todavía pertenece a este mundo. Entonces debemos de revisar áreas en nuestra vida. Yo aquí puse 4 áreas. Una de ellas, nuestras convicciones. Si algo está fallando, que nos estamos hundiendo, debemos de revisar nuestras convicciones, en qué hemos creído, en qué hemos creído. Así es, debemos de revisar nuestra confianza en Él. ¿Qué tanto estamos confiando plenamente en Jesucristo y en su palabra? Debemos de revisar incluso nuestra relación. Hemos descuidado nuestra relación por atender los asuntos personales, pensando que atendiendo los asuntos personales y haciendo a un lado la oración, vamos a alcanzar nuestro logro o el éxito o vamos a salir adelante. No debemos de descuidar la oración, porque en la oración está el secreto. Así es, y la oración obviamente tiene que ser en fe, es un acto de fe, y la oración puede más que 1000 semanas de trabajo, déjeme decirle. 40 años dijeron que construyeron el templo, dice, y tú en 3 días lo vas a hacer. Sí, porque 3 días de oración, 40 días de oración puede más que 40 años de trabajo. Así es, créame. Y otro punto que hay que revisar es también, ¿verdad? La confianza, el apoyo en la palabra del Señor. ¿Qué tanto nos estamos apoyando en la palabra de Dios o en los comentarios de otras personas? Así es, podemos nosotros quizás apoyarnos parcialmente en la Biblia y pensar que con eso vamos a solucionar. Tampoco. Tenemos que apoyarnos total y plenamente, depositarnos como un niño, como un bebé en los brazos de su madre o su padre, ¿verdad? Depositarnos plenamente en la palabra del Señor para poder, ¿verdad?, alcanzar las bendiciones que nosotros necesitamos en determinado momento. Entonces, podemos comprobar todo eso, quizás, por ejemplo, en qué tanto sabemos de la Biblia. Por ejemplo, si sabemos textos acerca de la situación que estamos pasando. Hay gente que me ha dicho, hermano, que ore por mis hijos, ore por mi esposa, por mi matrimonio, por la salud. Yo le digo, a ver, dime unos 10 textos sobre este problema que está pasando. Hermano, que no lo sé. Entonces, ¿cómo crees que vas a salir del problema solamente que alguien ore por ti? Tú tienes que apoyarte plenamente en la palabra e ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre ese asunto? Por ejemplo, ahorita sobre tu asunto dice la palabra, no os entristezcáis. Hermanos, que no tengo que comer, no tengo que vestir y no os entristezcáis, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra provisión. El gozo del Señor es lo que nos va a sacar adelante. Así que gózate en el Señor, canta. Hermano, pero es que tengo hambre, canta. Hermano, es que tengo un problema, tengo deuda, estoy en prisión, estoy en esto, estoy en tal situación, tengo enfermedad. Pues ponte a cantar. Pablo y Silas, ¿qué hicieron? En la cárcel se pusieron a llorar los dos, uno al otro, lamentando su situación, que estaban en la cárcel. No, se pusieron a cantar salmos e himnos y a recitar la palabra y sucedió el milagro, ahí te estoy dando un tip. Entonces dice la palabra del Señor, no os entristezcáis. Job no se lamentó ni se quejó su situación, sino dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo donde estoy me puede levantar. Así, entonces yo no sé qué convicción tengas, agarra la convicción de Job, que dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún en esta situación donde estoy va a levantar mi cabeza. Me voy a levantar. Que el gobierno, no te importa el gobierno. Que la crisis, a ti no te importa la crisis. Lo que te tiene que importar es la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esa situación? Y tú vas a caminar sobre el mar.
Así es. Entonces nuestro Dios no quiere ver a ninguno de sus hijos tristes, ni lamentando su situación, ni afligiéndose, ni mucho menos quejándonos unos a otros, victimizando, y mire lo que tengo, yo no tengo para comer, y el otro dice, yo no tengo para comer y tengo deudas que pagar, y el otro dirá, pues yo tengo una renta que pagar. Y bueno, no se estén diciendo lo que les hace falta, mejor digan lo que Dios le va a proveer. Dios, incluso yo he llegado a la conclusión, no es que Dios proveerá, Dios ha provisto. En lo espiritual el Señor ya ha provisto tu necesidad porque Él sabe lo que tiene necesidad de antemano, como dice Mateo 6. Entonces, Él sabe lo que tiene necesidad y Él se ha provisto. Y si estás trabajando en su obra, incluso ha provisto su obra, lo que más adelante necesitas el camino, ya lo limpió Él. Tú solamente necesitas avanzar, dar pasos en fe y creerle y no hacerte más la víctima, sino todo lo contrario. Así es, siente, ¿verdad? Siente ese gozo del Señor, que nuestro Dios tiene suficiente poder, ¿verdad?, para levantarnos de la situación donde estemos. Su gozo nos da fuerza y nos levanta y nos impulsa a seguir. Hemos creído en un evangelio de milagro, hemos creído en un Cristo vivo, hemos creído, ¿verdad?, en una palabra que es viva, es eficaz. Así que si Él lo sustenta todo con el poder de su palabra, contigo no será la excepción. Esos pensamientos que dicen, no es que a mí no, solo a los pastores, solo a los apóstoles, solo, no, es a todo para el que cree. Todo el que cree y todo el que toma esa palabra para sí es el que le va a funcionar. Así que basta de lloriqueos, basta de lamentos, basta de quejas, de lágrimas. Levántate con gozo que hay una guerra que ganar, ¿verdad? Hay almas que salvar, hay almas que hay que alcanzar para Cristo, ¿verdad? Y también hay un servicio que dar en sus caminos. Así que levántate con gozo, sacúdete la pereza, la tristeza, el luto, y el Señor te ha provisto ya de antemano, ¿verdad?, de tu situación. Solo su salte. Hay gente que dice, hermano, que no tengo trabajo. Pues salta a buscarlo y párate en la esquina y ponte a orar. Yo así conocí a un hermano que dice, pues no tengo nada que comer, voy a salir a ver qué consigo. Y pues no se quedó a llorar en su casa, ya oró, ya ayunó, ok, ya lo hizo en su casa, en lo más secreto lo hizo. Bueno, ahora se salió a caminar y estando en la calle se cruzó con una persona que le dio trabajo. Pero si se quedaba a llorar, se quedaba a lamentar, nunca iba a ser su situación. Así le he dicho a varios hermanos, pero no hacen caso y siguen llorando, siguen victimizándose, y a varios le he dicho, ve a tal lugar, haz esto, haz lo otro, y muchos no han hecho caso, pero los que sí lo han hecho han sido bendecidos, como un joven que yo le dije, hermano, me dice, hermano, me voy a otra ciudad a trabajar porque aquí no hay trabajo. No, tu bendición está aquí, pero hermano, aquí no ha habido trabajo en 50 años, en varios años no ha habido trabajo, al contrario, de aquí se va. Pues tu bendición, si tú me crees, aquí va a venir. Y él me creyó, se quedó y recibió mucha bendición. Así es, hoy vive bien, él ha recibido grandes bendiciones. Por lo tanto, yo te digo, levántate, que hay un servicio que dar en la obra del Señor, que el Señor quiere bendecirte. Así que ponte a cantar, ponte a alabarlo. Voy a orar por ti, y también si tú quieres dejar, ¿verdad?, tu petición de oración más adelante, haré una oración especial ya por tu necesidad. Voy a dar gracias al Señor. Te doy gracias, Padre Santo, en esta hora, por cada una de las personas que quizás vean este video más adelante, ahorita, y los que puedan verlo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, clamo por sus vidas, Señor. Yo sé que muchos a veces, Señor, tienen diferentes niveles de fe, y por eso es esta palabra que estamos dando, para que su fe sea aumentada y empiecen a confiar, empiecen a creer, empiecen a tener mayor convicción en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, tú conoces cada situación. No es necesario incluso que la gente diga qué está pasando y qué tiene necesidad y qué ha atravesado. Si tú lo conoces perfectamente, y lo que ellos esperan, que acudan a ti. Por eso hoy lo están haciendo, y el que lo está haciendo en fe, en el nombre de Cristo Jesús, será levantado, porque tu palabra es fiel, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y no hay ni un impedimento de raza, de nación, de lugar, de país o de crisis para que tu palabra no se cumpla. Tu palabra dice que no hace excepción de personas y tampoco hace excepción de situaciones. En el nombre de Cristo Jesús, aún en el imperio romano que había opresión, tu poder fluyó para sanidad de muchos y levantar muchos muertos. Así que tu poder, no hay ni un límite de ninguna situación humana en esta tierra. Te damos gracias y confiamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús, que has provisto para la necesidad de cada uno de los que nos están viendo en su casa, su familia, su ministerio, su iglesia,
su congregación y todo lo que ellos tengan pensado hacer. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me despido de ustedes, que el Señor bendiga su vida. Si alguno, quiere retroalimentarnos cómo le ha servido esta palabra y todos los devocionales que estamos transmitiendo, puede hacerlo. Ahí les dejo un mail, sakimoris@gmail, y ahí lo pueden ustedes enviar sus comentarios o petición de oración. Que el Señor bendiga sus vidas.